Saludos, les doy la más afectuosa y cordial de las bienvenidas a todos los que se encuentran hoy participando en la lección inaugural de la Facultad de Estudios Generales de nuestro recinto de Río Piedras. Esta actividad es significativa e histórica para nuestro recinto, por lo cual los invito a todos a disfrutar al máximo de la lección ofrecida por el colega, amigo y doctor Aarón Gamaliel Ramos y a continuar fomentando el pensamiento crítico en nuestra universidad. Que disfruten todos de la lección. Muchas gracias. Señora Presidenta de la Universidad de Puerto Rico, Mayra Olavarría. Señor Rector del Recinto de Río Piedras, Luis Ferrao Delgado. Señoras y señores del claustro, estudiantes de la Facultad de Estudios Generales, amigas y amigos todos. Albricias, les saludo con el afecto y respeto de siempre desde la rampa memoriosa de la Facultad de Estudios Generales. En pleno sentido de comunión entre lo espiritual y lo concreto, con la elevada aspiración puesta en la noble misión educativa, abrimos esta magna actividad con rigor académico, alegría y esperanza. Van algunas palabras de contexto. La Facultad de Estudios Generales se funda en 1943 en plena Segunda Guerra Mundial. 15 años después, en 1958, gradúa su primera clase a través del entonces joven programa de bachillerato en Artes en Estudios Generales. El bachillerato, como cariñosamente se le conoce, se establece como un programa interdisciplinario que persigue la integración del conocimiento y la propuesta de unos estudios generales como vía sólida para alcanzar la excelencia académica y propugnar metas universitarias de posgrado. En 1987 se ofrece por primera vez y bajo la iniciativa de la entonces directora del bachillerato, la recordada licenciada Eneida Vázquez Colón, la lección inaugural de esta facultad. El orador de hoy y este servidor estábamos en ella. Fue un discurso muy inspirador por parte del filósofo José Echeverría, el recordado Don Pepe, quien fuera nuestro decano de la Reforma del 66. Por el proscenio de este gran anfiteatro han pasado figuras intelectuales de primer nivel. Se trata, sin lugar a dudas, de una tradición que la facultad tiene en gran estima y mediante la cual celebra nuestro estudiantado de primer año con un banquete y simposio de umbral. A degustar, pues, el pan nuestro del raciocinio y de la simiente fecunda de la educación. Es momento de confrontación de ideas y sentires. Y es momento de amor fraternal para este decano que ve una gran aspiración individual lograda. Poder presentar a uno de mis primeros maestros en la Facultad de Estudios Generales, la primera persona en el Departamento de Ciencias Sociales que me dio la oportunidad de trabajar en un colectivo de integración. Mi primer mentor después de mi padre, el profesor Andrés Sánchez Tarnier. Dejo la palabra al presentador de nuestro invitado de honor, el doctor Ángel Rosa, quien seguro les dará contexto sobre nuestro apreciado colega Aarón Gamaliel Ramos. Muchas gracias. Saludos. Quiero hacer constar en esta ocasión el hecho de que por segundo año consecutivo la lección inaugural del programa de Bachillerato de Estudios Generales es diferida de modo remoto y asincrónico a toda la comunidad, tanto local como internacional. Nuestro programa es una opción de excelencia académica entre los estudios subgraduados del recinto de Río Piedras, debido a que provee a los estudiantes la oportunidad de articular de manera flexible diferentes planes de estudio, haciendo énfasis en experiencias de investigación con integración de diversos saberes, propiciando experiencias académicas que facilitan al estudiante la reflexión relacionada a cómo se produce la información y el conocimiento, ponderando la posibilidad y validez del mismo. Este programa, en consecuencia, conduce al desarrollo de destrezas de investigación, capacidad creativa y habilidad para la integración de la información como ningún otro, lo cual es altamente valorado por las empresas o el mercado laboral en general. Entre otras importantes actividades en nuestro programa de bachillerato, la lección inaugural es una de suma importancia. Los recursos que año tras año nos ofrecen la lección inaugural son los modelos de personas a las que aspiramos a formar. Y hablando de recursos, en esta ocasión recibimos a uno excelente, que, como si fuese poco, en adición, es uno de los nuestros. Es un verdadero placer el poder reencontrarnos con nuestro muy apreciado colega, el doctor Aarón Gamaliel Ramos, catedrático jubilado del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra Facultad de Estudios Generales.
El concepto de persona integral refiere a un ser con condiciones, afectos y voluntad que se integran al momento de actuar profesionalmente, y esas son características de quien hoy nos disertará su lección magistral. Se trata del modelo ideal de egresado de nuestro programa de Bachillerato de Estudios Generales. Alguien que evidencia y nos muestra cómo adquirir esas destrezas cognitivas, afectivas y volitivas necesarias para asegurar la armonía entre la educación general y la especializada, propias de los maestros que año tras año nos ofrecen nuestras lecciones inaugurales. En ellas, diversas disciplinas o saberes dispersos, lo multidisciplinario tiende a ser integrado a lo interdisciplinar, con aspiraciones a lo transdisciplinario y, nuevamente me atrevo a afirmar, que es lo que se espera debe ser patente en un egresado de nuestro bachillerato. Con orgullo y regocijo les invito a disfrutar de la ponencia que nos presentará el doctor Aarón Gamaliel Ramos, titulada Religión y Diversidad Social en Puerto Rico, el desafío del reconocimiento y la inclusión, teniendo la certeza de que hoy tendremos a nuestra disposición una gran oportunidad de continuar incrementando nuestro talante intelectual y humano. Muchas gracias. Me uno al protocolo del decano de la Facultad de Estudios Generales, Carlos Sánchez Zambrana. Quiero decir unas palabras sobre el conferenciante invitado, Aarón Gamaliel Ramos Bonilla, quien hablará en torno del tema religión y diversidad social en Puerto Rico, el desafío del reconocimiento y de la inclusión. Aarón es sociólogo de formación y estudioso del colonialismo y la cultura y autor de varias publicaciones en su campo. De ahí viene su interés por el estudio de la religión, cuestión que viene abordando de modo comparado por los pasados años. Conocí a Aarón allá para el año 2011, cuando se acercó al segundo simposio Gamaliel Ortiz Nieves, que se llevaba a cabo en el templo de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo de Bayamón. En aquella ocasión, el encuentro giraba en torno del tema Diálogo Ecuménico Cristiano, mirando el futuro de Puerto Rico, propuestas para la crisis. Hijo de creyentes protestantes, este compañero universitario continuó visitando nuestra iglesia, a la cual asistía el profesor Gamaliel Ortiz Nieves, quien había sido catedrático del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales y colega de nuestro conferenciante. Su compañía dio carácter y crecimiento al resto de los hermanos congregados y al mío propio. Me parece significativo que Aarón tuviera ligaduras con el fenómeno religioso desde su propio nombre, pues el Aarón bíblico era hermano mayor de Moisés y su traductor. Y su segundo nombre, Gamaliel, fue el maestro del apóstol Pablo. Y pensé que ese nombre develaba su compromiso con el estudio del fenómeno religioso, para hacerlo pertinente a las vidas de nuestras congregaciones y nuestra sociedad. En ese encuentro, Aarón Gamaliel no tardó en descubrir que otros, al igual que él, sentían el llamado para luchar por la igualdad y la equidad, y que otro mundo era posible. A partir de entonces, tanto Aarón, mi hermano, el poeta Otto Rosa y yo, hemos tenido muchas y valiosas conversaciones sobre el papel de las iglesias en nuestra sociedad, lo cual se han incrementado nuestros vínculos de amistad solidaria. Ambos disfrutamos de la experiencia religiosa y siempre nos sentíamos emplazados por la pregunta o las dos preguntas de fondo que nos convocaban: ¿creer en qué y para qué? Tanto él como yo somos creyentes atípicos.
nos consideramos cristianos auténticos, que valoramos nuestra experiencia religiosa e intentamos educar en la libertad que nos enseñó el Maestro Jesús de Nazaret. Y sin embargo, lo hacemos desde nuestras visiones compartidas acerca del significado del ser cristiano hoy, en el país del cual somos parte y con los problemas que éste tiene, incluyendo el de la dominación colonial. Leemos en el texto bíblico historias que se asemejan a la nuestra. La Biblia cuenta la historia de un pueblo pequeño, sometido a sucesivos imperios, que busca su liberación. Es el caso del imperio persa, el asirio, el egipcio, el romano y de otros tantos. Y nos vemos reflejados en él. Ese pueblo cautivo fue el pueblo de Israel. E interesantemente, fue la palabra de Aarón la que repitió hasta el cansancio la palabra de Moisés, que era mandato de Dios, que aquel pueblo pequeño lograra despojarse de los imperios que lo subordinaban. Israel tenía que lograr su independencia. Deja a mi pueblo ir. Y entonces, de la palabra dicha, le nació la poesía y creyó en la poesía. Son palabras que revelan trascendencias reales, que revelan lo escondido por siglos hasta el presente, que los imperios son nefastos y que el imperio norteamericano sustituye en nuestro entorno la misma experiencia con Puerto Rico, otro pueblo pequeño, invadido y roto. Al compartir esa visión liberadora, nuestra amistad se ha hecho más fuerte y duradera. Ha sido alimentada por los muchos intercambios de ideas que hemos tenido sobre el papel del cristiano en nuestra sociedad. Creemos que en Dios está la palabra comprometida con la acción libertaria. Creemos en la fe pensada, que busca entendimiento, articulada y desarrollada en actividades de justicia y de amor. Creemos en la patria renovada. Creemos que es posible un mejor pueblo, una mejor sociedad, reconocedora de la diversidad y comprometida con la valoración de los seres que la componen. Creemos en la igualdad entre las mujeres y los hombres que forman una sociedad, en el reconocimiento de nuestras diferencias y en el papel que deben tener las iglesias hacia esa finalidad liberadora. Escuchemos ahora lo que tiene que decir mi colega universitario, amigo y hermano en la fe, el profesor Aarón Gamaliel Ramos Bonilla. Muchas gracias. Quiero agradecer mucho la invitación que me hace el programa de bachillerato en estudios generales para dirigirme a ustedes en esta ocasión. Quiero decirles que estoy muy agradecido por este honor que me brinda la facultad en la cual habité durante casi 4 décadas. Durante mis años como estudiante universitario, aprendí a pensar de modo diferente al que traía en mi bagaje de estudios preuniversitarios. Fue precisamente en esta facultad que comencé a aprender el arte de integrar conocimientos con el fin de comprender mejor la realidad en la cual me movía. Y hoy, pasado más de medio siglo de aquellos tiempos, valoro a aquellos educadores que contribuyeron a que yo tuviera la actitud y las herramientas para manejar las interrogantes
que se me han presentado a lo largo de mi vida. Uno de ellos fue el antropólogo Rafael Ramírez Vergara, del cual fui luego colega y amigo. Y Rafael estimuló mucho el interés por las ciencias humanas, tanto en mí como en muchos otros estudiantes. Solía insistir en la importancia de distinguir entre los rasgos opresivos y los atributos liberadores de una cultura. Las culturas humanas están hechas de ambos rostros, aunque en aquel momento yo no lo tenía del todo claro. La noción de cultura es en realidad muy compleja. Asociamos la cultura con lo bueno, con lo que nos enriquece nuestro ser y promueve nuestra felicidad, como lo es la música, los modos de recrearnos, el movimiento del cuerpo, la danza, la pintura y el arte culinario, entre muchos otros rasgos valorados. Sin embargo, la cultura comprende también aspectos relacionados a la dominación, el ejercicio de la autoridad y la violencia, que también son parte de ella. Todas las culturas del mundo están formadas por ambos ingredientes, cuyos desencuentros han matizado la historia de la humanidad, sobre todo desde la religión. Y en esta ocasión intereso compartir con ustedes algunas de mis reflexiones en torno del fenómeno religioso, particularmente en el actual escenario de debates sobre el reconocimiento social y legal, la autoridad de los seres humanos sobre sus cuerpos. Quiero decirles que la religión es un fenómeno fascinante y al mismo tiempo complejo, cuando se le mira desde la perspectiva sociológica, pero al mismo tiempo difícil de definir. Hace poco más de un siglo el sociólogo francés Émile Durkheim lo definió como, y cito, un sistema unificado de creencias y prácticas relacionadas con lo sagrado. Pero ello no lo dice todo, pues históricamente las iglesias, que son las instituciones encargadas de manejar el ámbito de lo religioso, hicieron cosas no muy sacrosantas, como establecer pactos con las estructuras de poder, acompañar a militares en la invasión a pueblos y bendecir a empresarios afanosos por crear riqueza mediante la esclavización de seres humanos originarios del continente donde nació la humanidad. De otra parte, se trata de un fenómeno universal, pues todos los pueblos que han sido parte de la historia de la humanidad han tenido alguna forma de búsqueda de lo sagrado, razón por la cual los fundadores de la sociología, que es mi campo de estudios, todos ellos se interesaron en él y escribieron valiosos trabajos sobre el vínculo de religión y sociedad. Las religiones son, sin embargo, instituciones humanas, manejadas por seres humanos con una diversidad de intereses y perspectivas que los han llevado a confundir el espacio de lo divino con el ámbito de lo terrenal del cual son parte. De ahí que, preocupado con la construcción sobre Dios que hacen los seres humanos, el propio Durkheim dudaba que seres tan perfectos como lo son los dioses puedan haber tomado sus rasgos de una realidad tan mediocre, a veces tan baja como la nuestra. Preguntándose el sociólogo cómo un ser tan groseramente constituido podría inspirar los sentimientos de amor, el entusiasmo ardiente, el espíritu de abnegación que todas las religiones reclaman de sus fieles. Es de resaltar el hecho de que las religiones tuvieron históricamente una relación adversa con las transformaciones culturales que se fueron produciendo en la cultura a través del tiempo. Las ideas sobre lo divino tendieron a reflejar los modos de vida terrenales de los cuales eran parte las iglesias, y como resultado de ello, éstas tendieron a percibir las grandes transformaciones en la cultura de los pueblos de los cuales eran parte como rupturas de un orden creado por Dios. Es por eso que las grandes renuencias a cambios en la historia del cristianismo
han tenido que ver con el temor al debilitamiento del patriarcado, que fue figura central de las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, que es la religión predominante en nuestro medio social. Sin embargo, lejos de ser un modo natural de familia, los estudios desde los campos de la sociología y de la historia demuestran que el patriarcado fue una creación humana erigida bajo condiciones particulares que posibilitaron ese modelo particular de familia. Los primeros seres humanos, aquellos más cercanos a la creación, vivieron en realidad en pequeñas comunidades en las cuales hombres y mujeres cooperaban para lograr su sobrevivencia mediante la caza, la recolección de frutas y la pesca. De hecho, es precisamente en las sociedades de caza y de recolección donde encontramos muchos ejemplos de complementariedad entre los sexos, en las que las mujeres ostentan un estatus relativamente alto. Fue en la transición del nomadismo hacia la vida sedentaria que se fueron constituyendo comunidades dirigidas por hombres, quienes se arrogaban el poder sobre la propiedad, la autoridad moral y privilegios sociales asociados a su señorío, práctica que acabó conociéndose como el patriarcado, pues se trataba de una estructura controlada por la figura del padre. En su transición hacia el patriarcado, las antiguas comunidades ambulantes comenzaron a demarcar las tierras en las que se asentaban, legitimando la posesión de los predios por unos y la exclusión de otros, favoreciéndose a sí mismo la transmisión patrilineal de propiedades y de bienes, que es la historia que se narra en los primeros libros del Antiguo Testamento. A diferencia del igualitarismo primitivo del que he hablado, bajo el patriarcado, la mujer tendió a ocupar el espacio de la morada y la reproducción de la familia, reservando las riendas del poder sobre el conjunto familiar y el espacio público a los hombres. Fue el modelo que sirvió de puntal de la visión de la familia adoptada por las religiones más antiguas. Empero, existe evidencia histórica de que las mujeres gozaron de autoridad sobre muchas áreas de la vida familiar y pública en las primeras comunidades judías, incluyendo aquellas relacionadas a la vida religiosa, como lo muestra el protagonismo de María en la narrativa sobre Jesús. Tanto las visiones del reino de Dios en el catolicismo histórico como las diferentes variantes de protestantismo derivadas de las rupturas con la primera iglesia cristiana estuvieron impregnadas de la visión patriarcal de Dios, que se convirtió en uno de los principales ejes de la tradición cristiana y en el ideal de familia en la cultura occidental. En las visiones religiosas europeas que acompañaron al colonialismo, se reforzaba la visión de un Dios blanco y poderoso, que en muchos casos se distanciaba del Dios amoroso predicado por el hombre de tez oscura, que fue Jesús. Aunque se trataba de una estructura socialmente construida, las instituciones religiosas la concibieron como la familia originaria, legitimada por el Estado y divinizada desde la religión. El patriarcado sirvió de modelo de la vida religiosa tanto en sus estructuras como en sus ceremonias. La división entre sacerdotes y monjas en el catolicismo y la preeminencia de pastores masculinos en el protestantismo reflejaban la implantación de los ejes de la autoridad patriarcal sobre la vida religiosa. En su visión del espacio divino, sacerdotes, pastores y feligreses aludían a Dios en sus cultos como el Rey o como el Señor, catalogando a la feligresía de siervos. Sin embargo, a pesar de la enorme importancia que tuvo el patriarcado en el imaginario religioso, su larga trayectoria como modelo ideal de familia fue tocando a su fin con el despegue de la modernidad.
en los diferentes momentos en que ésta llegó a las diferentes naciones del mundo, incluyendo el nuestro. El industrialismo y el desplazamiento poblacional de los campos hacia las ciudades fueron deshaciendo las relaciones sociales tradicionales que fueron típicas del viejo orden rural. Con ellos se fueron también debilitando los antiguos patrones de relaciones sociales comunitarias y las certidumbres compartidas que fueron rasgos determinantes de las culturas agrarias. Además, las transformaciones tecnológicas asociadas con la modernidad en las sociedades del mundo desarticularon los esquemas de trabajo que descansaron históricamente sobre la distinción que se hizo antiguamente entre la fortaleza del hombre y la debilidad de la mujer, que fue uno de los argumentos invocados desde el mundo religioso para justificar la idea del patriarcado como una familia natural. Y si bien la idea de una familia organizada desde la subordinación de la mujer fue dogma inquebrantable durante la historia del cristianismo, las transformaciones económicas y sociales ocurridas en Puerto Rico y en diversas partes del mundo desde mediados del siglo XX asestaron un duro golpe a esa visión. Y como resultado de ese apego al patriarcado, las iglesias cristianas tendieron a percibir las transformaciones sociales y culturales con sospecha, sobre todo si se trataba de desviaciones del tipo de familia que les sirvió de imagen idealizada en el universo caótico y diverso que fue emergiendo en el marco de la modernidad. Sin embargo, con el desmoronamiento real de la división del trabajo que sostuvo el patriarcado, la familia naturalizada permaneció apenas como una visión idealizada de la familia en el discurso religioso y en el pensamiento político de derecha que procuraba aliviar los males producidos por el capitalismo salvaje, invocando el retorno a un patriarcado fuerte y autoritario, capaz de poner en orden las sociedades desconcertadas. Hago este recuento puesto que los movimientos feministas de principios del siglo XX, que procuraron la inserción plena de la mujer en la vida política, así como aquellos que lucharon por la educación de la mujer, su inserción en el mundo del trabajo asalariado y su igualdad en relación al hombre durante la década del 60, todos ellos partieron de una crítica al patriarcado. Quiero destacar el hecho de que, si bien buena parte de la institucionalidad cristiana estuvo poco inclinada a ajustar el mensaje sobre Dios durante las luchas contra la subordinación de la mujer, el mundo religioso acabó ajustándose, al menos discursivamente, a los nuevos tiempos. Aunque la Iglesia Católica mantuvo intacta su configuración patriarcal, los seminarios de teología protestantes comenzaron a abrir las puertas para que las mujeres pudieran estudiar teología y pastorear iglesias. Pero ello no quedó ahí. La crítica de la determinación de la conducta sexual desde las normas heteronormativas impuestas por el patriarcado provocó desencuentros entre religión y ciencia que fueron el fundamento de nuevas luchas. Hacia finales del siglo XX, tanto las investigaciones en los campos de la psiquiatría y de la psicología habían descartado la idea de que la sexualidad humana se encontraba constreñida al molde patriarcal, desde el cual se había naturalizado la heterosexualidad, convirtiendo todo lo demás en conducta desviada e inmoral. En el mundo científico se comenzó a hacer la distinción entre los rasgos biológicos del ser humano y las expectativas construidas desde las culturas sobre el comportamiento de las personas con cuerpos masculinos y femeninos.
En 1979, Roda Unger propuso formalmente la diferenciación entre sexo y género. El sexo y el género de una persona, argumentando que el uso indiscriminado del término sexo tendía a promover la idea de que las diferencias de conducta entre mujeres y hombres eran naturales e inmutables. Con el tiempo, la correspondencia entre el equipo biológico de un ser humano y los reclamos de comportamiento de hombres y mujeres que se hacían desde la cultura fueron dando paso a la distinción entre sexo como hecho biológico y género como construcción cultural, lo que abrió la puerta a cambios en los códigos civiles de muchos países del mundo. Ello fue el fundamento de los grandes movimientos en reclamo de la legalidad de la autoridad de los seres humanos sobre sus propios cuerpos, que fue uno de los designios de los múltiples movimientos que eclosionaron en los diversos países del mundo durante el siglo XXI. Digo que, habiéndose legitimado la igualdad de hombres y mujeres en las sociedades modernas del mundo contemporáneo, la autonomía y autodeterminación de los seres humanos sobre sus propios cuerpos se convirtió en el asunto más contencioso enfrentado por las iglesias en ese momento. Al interior de las principales instituciones religiosas del mundo contemporáneo se llevan a cabo intensos debates que muestran los enormes desafíos que conlleva el reconocimiento de los nuevos actores sociales, los cuales portan exigencias que se encuentran en contradicción con principios antiguamente centrales acerca de la sexualidad humana. Al interior del catolicismo contemporáneo, por ejemplo, se manifiestan las tensiones que prevalecen en otras partes del mundo religioso, donde se debaten las demandas promovidas por los nuevos actores del campo LGBTQ, y si bien el catolicismo ha pretendido permanecer sujetado a una concepción de la ley natural que establece que la homosexualidad es, y cito, intrínsecamente inmoral y contraria al derecho natural, esta institución religiosa no ha podido evadir la creciente pugna entre sus sectores tradicionalistas y aquellos que promueven el reconocimiento y la inclusión. A pesar de su apego al tradicionalismo teológico, la Iglesia Católica se ha pronunciado sobre el problema de la violencia de género, condenando las agresiones hacia las personas homosexuales. En 1986, en su carta a los obispos sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, el Vaticano sostiene, y cito, es de deplorar con firmeza que las personas homosexuales hayan sido y sean todavía objeto de expresiones malévolas y de acciones violentas. Tales comportamientos merecen la condena de los pastores de la Iglesia, donde quiera que se verifiquen, pues revelan una falta de respeto por los demás que lesiona uno de los principios elementales sobre los que se basa una sana convivencia civil. Y cierro la cita del texto del Vaticano. Y sin embargo, el discurso de la Iglesia Católica en torno de la autoridad que deben tener los seres humanos sobre sus propios cuerpos permanece en la zona oscura de la ambigüedad. Y de otra parte, aunque el Vaticano intentó evadir este tema, el develamiento de las prácticas homosexuales de muchos sacerdotes obligó a esta institución a asumir postura sobre este asunto. Como resultado de ello, el Vaticano rubricó varios documentos sobre la homosexualidad y la participación de feligreses homosexuales en la vida de la Iglesia, que son reveladores de la ambigüedad de esta institución ante este nuevo desafío. El primero de ellos fue la declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual que parte de la inquietud de que la Iglesia Católica no puede permanecer indiferente ante el debate en torno
de la sexualidad humana. Si bien en la declaración se remarca que, y cito, los juicios morales no pueden proceder del arbitrio personal, postula que los sentimientos homosexuales de un ser humano no constituyen de por sí un acto pecaminoso, distinguiendo entre las tendencias homosexuales profundamente arraigadas que se encuentran en un cierto número de hombres y mujeres y los actos homosexuales como tal, que son presentados como pecados graves. Esa doctrina eclesial le sirve de fundamento a su postura en contra de las terapias reparativas, que han sido fuertemente censuradas desde la ciencia y defendida por los sectores más oscurantistas del mundo religioso. Sin embargo, la Iglesia Católica reafirmó sus fuertes ataduras teológicas patriarcales al argumentar en torno del reconocimiento de las uniones entre personas homosexuales, diciendo que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio es santo, establece la Declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 2003, mientras que las relaciones homosexuales, dice el documento, contrastan con la ley moral natural. Los actos homosexuales, lee el texto, cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Ese es el texto de la Iglesia Católica. Sin embargo, aun cuando esta institución exige fidelidad a principios básicos del patriarcado religioso, como lo son el matrimonio, la sexualidad tradicional y la reproducción de la familia como modo de multiplicar la fe, hay algunos atisbos de cambios significativos. En 2013, por ejemplo, lanzada su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco abrió la puerta hacia un importante debate en el seno de la Iglesia Católica en torno de la homosexualidad, cuando enardeció a varios sectores al interior del catolicismo con su comentario, ¿quién soy yo para juzgar? Con ello, la principal autoridad eclesiástica de esa institución expresaba dudas sobre la postura tradicional de la Iglesia, que parecía poner fin a la ambigüedad del catolicismo sobre este tema. Además, el catolicismo le ha abierto las puertas de la Iglesia a los homosexuales, haciendo un llamado para que sean respetados, si bien no plenamente incluidos. Como en muchas otras iglesias, en algunas comunidades católicas se practica un respeto informal hacia los feligreses cuya homosexualidad es conocida, incluyendo la aceptación de su participación en las ceremonias centrales en la vida del catolicismo, como la comunión, en lo cual se revela el abismo entre la oficialidad eclesiástica y la aceptación de los postulados de reconocimiento e inclusión por los propios feligreses católicos que viven sus vidas entre dos mundos, el seno de una iglesia católica tradicionalista y sus vidas liberales fuera de ese entorno. Es evidente que la Iglesia Católica se enfrenta ante una de sus más importantes encrucijadas, habiendo afrontado el debate en torno del ayornamiento que amenazó con fraccionar la Iglesia entre modernizadores y conservadores durante la década del 60. Esta institución, forjada desde el autoritarismo romano, se ve encaminada con dificultad hacia la revisión de sus postulados más arcaicos, con el fin de sanar las heridas causadas por su intolerancia en un mundo contemporáneo inclinado a la aceptación de formas no tradicionales de sexualidad y convivencia humana. De otra parte, el campo religioso protestante está constituido por una amplia gama de perspectivas doctrinales que revelan la diversidad de posturas sobre la sexualidad. Aunque influido por las ideas asociadas al liberalismo teológico del siglo XIX,
las denominaciones protestantes estadounidenses no pudieron escapar las influencias que ejerció el conservadurismo fundamentalista sobre ellas durante el siglo XX. Estas corrientes contradictorias también están presentes en el protestantismo estadounidense, al cual algunas iglesias puertorriqueñas permanecen vinculadas. Dos importantes denominaciones, la Iglesia Luterana y la Iglesia Unida en Cristo de Estados Unidos, han estado a la vanguardia de los procesos de reconocimiento igualitario de las personas de la comunidad LGBTQ, tanto fuera como al interior de las iglesias. Desde 1991, la Iglesia Luterana estadounidense aprobó resoluciones para darle la bienvenida a feligreses gays, lo que luego condujo a la ordenación al clero de personas gays y lesbianas. Ese proceso de transformaciones doctrinales se amplió luego con la elección en el 2013 de su primer obispo homosexual. De modo similar, la Iglesia Luterana de Puerto Rico se ha mantenido a la cabeza del conjunto de iglesias protestantes de nuestro país en su reflexión sobre la violencia contra las personas discriminadas en el marco de la cultura patriarcal. Sin embargo, las filiales puertorriqueñas no siempre han estado en consonancia con las políticas de reconocimiento e inclusión de feligreses LGBTQ que algunas instituciones eclesiásticas protestantes de Estados Unidos han contraído. Por ejemplo, en su Asamblea General de 2005, la Iglesia Unida en Cristo de Estados Unidos, de la cual la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico es parte, aprobó una resolución titulada Derecho de matrimonio igualitario para todas las parejas sin importar su género. Esta denominación llegó a ello luego de haber realizado una reflexión sobre la evolución histórica del matrimonio, de explorar la teología en torno del matrimonio y de discernir críticamente los roles apropiados del matrimonio para la Iglesia y para el Estado. Incluso en una de sus partes, la resolución afirma que, y cito, la vida y el ejemplo de Jesús de Nazaret proporcionan un modelo de amor radicalmente inclusivo y de acogida abundante para todos. Sin embargo, aunque la resolución no obligaba a las iglesias afiliadas a la Iglesia Unida en Cristo a adoptar esa determinación contraída, la filial puertorriqueña optó por quebrar los vínculos con la institución estadounidense a la cual había estado vinculada desde 1961. Y otras denominaciones han optado por fraccionarse como resultado de las visiones contradictorias sobre la sexualidad en su propio seno. Por ejemplo, la Iglesia Metodista de Estados Unidos acordó dividirse en dos segmentos con posturas diferenciadas en torno de la homosexualidad. Un sector progresista que promueve la celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como su admisión al clero, y un sector tradicionalista que sostiene su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y su rechazo a la ordenación de sacerdotes de la comunidad LGBTQ, en lugar de impulsar una doctrina mayoritaria aplicable a toda la Iglesia. Los obispos y representantes de diversos grupos metodistas aprobaron un plan para mantener unificada la Iglesia mediante la legitimación de los dos grupos con posturas opuestas en su propio seno. Otra iglesia dividida lo fue la Iglesia Episcopal Mundial, la cual se segmentó como resultado de las abismales distancias entre las visiones doctrinales de la Iglesia Anglicana Británica y la de Estados Unidos sobre el tema de la homosexualidad. Como resultado de su proceso de reflexión sobre la inclusión de personas homosexuales en su seno, la rama estadounidense aprobó la bendición de los matrimonios de personas del mismo sexo en su Convención General de 1976, proclamando que las personas homosexuales son hijos de Dios, por lo que merecen la igualdad en la protección ante la ley y la aceptación y acogimiento pastoral
de esa iglesia. Aunque esta iglesia ordenó a una mujer abiertamente lesbiana como sacerdote en el 1977, la Convención General celebrada en el 1991 proclamó que, y cito, la expresión sexual física solo es apropiada dentro de la monógama unión de marido y mujer de por vida, lo que revelaba los desasosiegos en su interior. En el 2003, la rama estadounidense consagró a su primer obispo homosexual, agravando las tensiones al interior de esta iglesia que tiene cobertura mundial. La rama de Estados Unidos ha recibido la reprobación de las iglesias episcopales ubicadas en diversos continentes del mundo, las cuales sostienen que el derrotero tomado por esta constituye, y cito, una desviación fundamental de la fe y de la doctrina sostenida por la mayoría de nuestras provincias. Inconformes con el rumbo tomado por los episcopales estadounidenses, los líderes anglicanos en el nivel mundial, con el apoyo de la Conferencia Episcopal de nuestro propio país, Puerto Rico, optaron por suspender temporalmente a la Iglesia Episcopal de Estados Unidos de su puesto en la comunidad global. Una parte de las iglesias del universo protestante contemporáneo mantiene reservas sobre el camino a seguir frente a los reclamos sobre el tema de la sexualidad, por lo que han optado por mantenerse silentes. Algunas se han refugiado en un discurso de defensa de las posturas tradicionales que soslayan argumentos determinantes del debate sobre el reconocimiento de la diversidad de género que tarde o temprano tendrán que abordar. Otras se han apartado de los dos principales temas de debates en el mundo eclesiástico actual, que son el matrimonio entre personas del mismo sexo y el ingreso de personas LGBTQ al clero, respaldando otras causas como su oposición a las terapias de conversión. El Sínodo Presbiteriano de Puerto Rico se manifestó en repudio a las terapias reparativas, destacando y celebrando la plena dignidad y humanidad de las personas de todas las identidades de género. Además, esta denominación censuró que el término libertad religiosa fuera utilizado para discriminar y negar derechos humanos básicos, y comprometiéndose a luchar por los derechos humanos de todas las personas creadas ante los ojos de Dios, y celebrando también los dones de personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género en la vida de la propia iglesia. A pesar de que el desacuerdo religioso con las propuestas de la agenda liberal es compartida por amplios sectores del catolicismo y de las denominaciones del mundo religioso protestante, ha sido desde el fundamentalismo religioso que se ha manifestado la más articulada oposición a aquellos cambios culturales que amenazan los modos tradicionales de vida social. Se trata de movimientos antimodernos que emergen y se expanden en la medida en que avanzan las transformaciones sociales más dramáticas, como lo fue el derecho al aborto en los inicios de la década de 1970 y como lo es en la actualidad la procura de autoridad de los seres humanos sobre sus propios cuerpos, que es uno de los puntales de las transformaciones culturales iniciadas por la posmodernidad. Los documentos fundadores del fundamentalismo lo constituyen una serie de panfletos titulados The Fundamentals, o los Fundamentos, publicados entre 1910 y 1915, cuya idea central es que la Biblia es la palabra inerrante de Dios. Como resultado de ello, hacen un llamado a los creyentes para que vivan sus vidas siguiendo estrictamente un código de verdades bíblicas. De ahí la glorificación de la Biblia como catálogo de verdades reveladas e inerrantes, las cuales sirven para orientar a la humanidad más allá del tiempo histórico. Además, consideran los fundamentalistas que la Biblia es el modo ideado por Dios para comunicarse con la humanidad, por lo que ella contiene certidumbres incuestionables, capaces de orientar la organización y el rumbo de todas las sociedades humanas. Partiendo de una lectura literal del texto bíblico, muchos religiosos fundamentalistas
se opusieron a innumerables logros de la ciencia a través de la historia del cristianismo, desde el reconocimiento de la redondez de la Tierra, la evolución humana, el modo de curar enfermedades y más recientemente el calentamiento global, entre muchos otros desencuentros con el mundo del conocimiento científico. Imposibilitado de lograr revertir el curso de la historia moderna a través de su prédica, optaron desde sus inicios como variante del mundo protestante a principios del siglo XX de tomarse de la mano de las fuerzas del mundo político, sobre todo de la derecha conservadora, para alcanzar su hegemonía. En ese esfuerzo han visibilizado su oposición a la separación entre las iglesias y los gobiernos, convirtiéndose en ala religiosa de organizaciones de extrema derecha alrededor del mundo que operan bajo la consigna de la defensa de la familia tradicional. El cristianismo tradicionalista ha logrado retornar a las lides, proponiendo quebrar la separación histórica entre la ciudad de Dios y la ciudad de los infieles, y hacia ese objetivo han trascendido la antigua pugna entre católicos y protestantes, pues tanto pentecostales, católicos, como miembros prominentes de las iglesias del cristianismo de la prosperidad se han unido para requerir la invalidación de la ley que legitima el matrimonio entre personas de un mismo sexo, reclamo que cuenta con la oposición de algunas de las principales iglesias de Puerto Rico. También han minimizado la importancia que tiene la violencia contra las mujeres y las comunidades LGBTQ y las niñas, que constituye uno de los residuos más perversos del patriarcado, agravado en tiempos de desastres socionaturales y de crisis social como la que padece Puerto Rico. Aunque el conflicto se presenta como una contienda de rasgos extramundanos, en realidad se trata de luchas en el terreno de la cultura, donde el cuerpo humano es foco de debates entre visiones morales contrapuestas. Sin embargo, lejos de una invitación para que los pecadores caminen juntos por la ruta trazada por los representantes de Dios, los nuevos fundamentalistas pretenden quebrar la histórica separación entre el mundo religioso y el Estado, pretendiendo la imposición de un orden centrado en la familia patriarcal. Su pretensión es el reemplazo del conjunto de derechos adquiridos por mujeres y hombres sobre sus cuerpos, cuya potestad ha sido reconocida por buena parte de los habitantes de las sociedades de los países modernos del mundo, incluyendo muchos de sus propios gobiernos. El activismo político fundamentalista puede verse como una defensa agresiva dirigida contra lo que perciben como acciones gubernamentales dictadas por humanistas seculares alejados de sus concepciones de Dios. Sin embargo, su agenda no parece tener probabilidades de triunfo, puesto que no es imaginable una sociedad moderna orientada por ideas fundamentalistas. Quiero concluir remarcando que el universo religioso amerita ser estudiado y entendido en su complejidad por los movimientos que luchan para lograr cambios sociales fundamentales. Coincido con la historiadora Madeleine Scopelo cuando advierte que las religiones se transforman, pero jamás mueren. La religión es un rasgo universal que ha sido parte de la historia de la humanidad desde sus inicios y se encuentra presente en todas las culturas del mundo. Tampoco luce como un espacio destinado a desaparecer como resultado de las aceleradas transformaciones sociales y culturales ocasionadas por la posmodernidad contemporánea. Por ello es importante que los movimientos en favor de la agenda LGBTQ conozcan la complejidad del espacio religioso y sus posibilidades de transformación. A mi modo de ver, las religiones son valiosas cuando son prácticas de espiritualidades humanas y celebración de las comunidades religiosas. Lo que no pueden escapar aquellos que hablan en nombre de un Dios es que las voces contrarias sean respetadas, que no se humille a las personas que difieren de ellos y que las condiciones que permiten que existan sociedades en las que algunos miembros
se consideren humillados, sean eliminadas, como propone el filósofo Avishai Margalit. A pesar de los llamados que se hacen desde el mundo religioso para vivir la vida contemporánea, como en las épocas del pasado, las instituciones religiosas han mostrado una enorme habilidad para ajustarse a los nuevos tiempos. La comprensión del mundo de adaptación al cambio social de las iglesias puede ofrecer pistas sobre su capacidad para preservar sus creencias más fundamentales en sociedades cambiantes. Además, existen factores generacionales que operan a favor del cambio social, pues los jóvenes tienden a ser más abiertos al cambio que los más viejos en las congregaciones. Además, es impensable una sociedad moderna que se proponga descartar derechos ganados para retornar a los viejos tiempos. Por ello, a lo largo de la historia, una buena parte de las instituciones religiosas se fueron acomodando a un mundo que se alejaba de las creencias y prácticas ceremoniales de sus antepasados. Como ejemplo, las iglesias cristianas se fueron despojando poco a poco del virulento racismo y del etnocentrismo que fueron ingredientes fundamentales del cristianismo durante el expansionismo europeo por el planeta durante siglos. Ello entrañó que algunas de las creencias y prácticas que fueron típicas de la religiosidad occidental tuvieran que ser descartadas o modificadas, incorporado nuevos significados, de modo que la experiencia religiosa tuviera algún sentido en los pueblos a donde ésta llegaba. Las iglesias cristianas mostraron igual aversión frente a los reclamos del sufragio femenino en los inicios del siglo XX, aun cuando buena parte de este emanaba de mujeres cristianas, quienes luchaban por la igualdad de la mujer precisamente para agradar a Dios. Puerto Rico comparte con muchas naciones del mundo el desafío de las inclusiones en sociedades cada vez más diversas. Las iglesias en Puerto Rico apenas comienzan a cavilar sobre el significado social y teológico de los reclamos de reconocimiento e igualdad que provienen de los diversos sectores que constituyen la sociedad puertorriqueña, algunos de ellos discriminados por siglos. En buena medida, ello responde al hecho que el mundo religioso continúa aferrado a visiones teológicas y prácticas litúrgicas ancestrales que reproducen una idea de lo divino en pugna con una cultura moderna, abierta al reconocimiento del derecho de las personas sobre sus cuerpos, otrora en manos del Estado y de las instituciones religiosas. Algunos autores que trabajan sobre el tema de la diversidad y de la inclusión desde el interior del mundo religioso consideran que la autenticidad de la Iglesia se pone en duda si se torna inmutable y exclusivista. Una vez más, nada menos que la supervivencia de la fe está en juego para nosotros, dice un autor. En esta tradición bíblica, la Iglesia es infiel si le da la espalda a aquellos que son marginados de diversas maneras por la sociedad, o si la Iglesia misma excluye a las personas a partir de su raza, su género o su orientación sexual de la plena participación en su vida y en su liderazgo. Un buen punto de partida es el reconocimiento del hecho que las iglesias son instituciones terrenales, conducidas por seres humanos con creencias, temores y prejuicios. Las iglesias no deben partir de que poseen toda la verdad, más bien deben concebirse en camino hacia ella, con el deseo de profundizarla y comprenderla mejor, dice un sacerdote católico. Además, la historia de las religiones muestra diferencias entre las doctrinas que emanan de las altas esferas eclesiásticas que contrastan con el acogimiento que se da en las capillas más cercano a donde habitan los pueblos. La interrogante es si pueden reflexionar sobre ello, abriendo sus puertas al reconocimiento de desigualdades enraizadas en la cultura, de forma anticipada, antes de la aprobación por las legislaturas de los países,
y mucho antes de que las transformaciones culturales hayan pasado a ser parte de la cotidianeidad de nuevas generaciones, con nuevas modalidades de vida y nuevas formas de vivir sus espiritualidades, donde las iglesias, con doctrinas basadas en el prejuicio y el discrimen, se hayan convertido en entidades irrelevantes. Muchas gracias.